Hola chicos, Geografía de España 26. Llegamos a la provincia de Ciudad Real, ahí en la cuenca del Guadiana, por aquí era la cuenca del Tajo, que es considerada como la capital de La Mancha, porque La Mancha ya sabes que, mira, prácticamente la abarca totalmente, y parte de Cuenca, parte de Toledo, parte de Albacete, todo esto es en La Mancha. No te hago una patata aquí para que no llene demasiado todo el gráfico, pero la podíamos hacer, en La Mancha. Que, lógicamente, sus habitantes, los que tocan más el terreno, necesitan pues hacer subconjuntos, igual que en matemáticas, lo que salen las subcomarcas, que estas sí que las empezaremos poniendo. Recordamos antes un poquito sus límites. Aquí estaban la cordillera oretana, o también denominada Montes de Toledo, mayormente en tierra de la provincia de Toledo. Aquí te he puesto las provincias que la bordean: Toledo, Badajoz, Córdoba, Jaén, Albacete y Cuenca. Con todas estas, hermanas suyas, conviven. Pero te estaba hablando de los contornos. Montes de Toledo, que prácticamente abarcan todo el norte. Sierra Morena, que era como el peldaño de bajada al hundimiento, a la depresión del Guadalquivir, que ya es Andalucía, Jaén, Córdoba, etc. Y por ambos lados de Badajoz y de Albacete no tiene ni ríos que hagan de límite, que son bastante escasos, ya lo sabes tú, ni montañas que la borden, es decir, un paso limpio, nítido, llanura. Las comarcas en las que se subdivide La Mancha aquí, pues podríamos decir Campo de San Juan. Lo ponemos con este color, o con qué color podemos ponerlo. Y si lo ponemos con verde, que no está por ahí todavía. Sí, vamos a ponerlo con verde. Aquí está Alcázar de San Juan, un pueblo de comunicaciones muy importante, porque veremos que entra la Nacional 4 que viene desde Madrid, entra por Puerto Lápice, que es el puerto de aquí. Recuerda que puerto no significa más que puerta, sitio por donde se porta, por donde se transita, y de ahí viene la palabra puerto. Entonces está el Puerto Lápice y el puerto de Despeñaperros. La Nacional 4 entra por Alcázar de San Juan, donde aprovecha tanto vía como carretera para desviarse hacia el Mediterráneo pasando por Albacete. Alcázar de San Juan. Entonces, este campo de aquí, vamos a llamarle, este subconjunto de La Mancha, Campo de San Juan. Este otro, de aquí, es Campo de Montiel. Campo de Montiel. Un poquito más al sur, pero bueno, vamos a dejarlo aquí, por hacer ya una ocupación exhaustiva de las subcomarcas de La Mancha. Aquí, donde está la capital, donde está Ciudad Real, podemos poner el campo de Calatrava. Campo de Calatrava. O sea, Campo de San Juan, Campo de Calatrava, todo esto son órdenes religiosas, que luego te explicaré su importancia. Campo de Calatrava y el Campo de Montiel. 3 órdenes religiosas antagónicas, sí, católicas y cristianas, y todas ellas hechas para conquistar al árabe la península,
pero que se las tenían cuando se trataba de territorios. Se las tenían entre ellas y con los mismísimos reyes, porque eran muy potentes. Y aparte de esto, luego ya está el Valle de Alcudia, todo esto. Y aquí queda una subcomarca que podemos llamarla, pues, Sierra Morena, por la proximidad de la Sierra Morena, aunque la sierra que es como un subconjunto de Sierra Morena, que en realidad es llamada sierra, pero es una cordillera, un conjunto de sierras, y una de esas sierras es la Sierra Matrona, que está aquí, en el sur, Sierra Matrona. Vamos a ponerla... Bueno, hemos utilizado tiza blanca, pues tú imagínate que esto sería Sierra Matrona, al sur de Ciudad Real, entrando ya en todo el macizo de Sierra Morena. Y más, pues luego ya otra subcomarca, esta, que es denominada Montes, pero que en realidad alude a los Montes de Toledo. Entonces, subcomarcas, les damos el último repaso, sería la del Campo de San Juan, con Alcázar de San Juan, nudo de comunicaciones, aquí también está Tomelloso. Luego tenemos el Campo de Montiel y el Campo de Calatrava, las tres órdenes religiosas. Y además de ellas, la comarca de Montes, por los Montes de Toledo, y la comarca del Valle de Alcudia, donde el punto más interesante será la ciudad de Almadén con sus famosísimas minas de mercurio, con el cinabrio. Y aquí la Sierra Matrona, como un subconjunto de la Sierra Morena. Bueno, colocados ya las subcomarcas, vamos a colocar las ciudades y los puntos, digamos, más emblemáticos políticamente hablando, es decir, de geografía política. Tendríamos aquí el puerto Lápice, que se encamina a Alcázar de San Juan. Este o echa poco o inunda. Puerto Lápice. Entra la Nacional 4, pasa por Alcázar de San Juan, se dirige a Valdepeñas y de Valdepeñas ya se dirige a Andalucía por el puerto de Despeñaperros. O sea, la Nacional 4, que venía de Aranjuez y Madrid, entra por Puerto Lápice, sale por Puerto de Despeñaperros, pasando por Alcázar de San Juan, donde se deriva hacia Albacete, y cruzando Despeñaperros, donde no llega a pasar por la capital de Jaén, pasa por Linares y ya dobla a encontrarse a su amigo el río Guadalquivir, con el que ya va durante mucho trecho por toda Andalucía. Las poblaciones, hemos dicho, Alcázar de San Juan, una, Tomelloso, aquí entre las dos carreteras, y también entre el Guadiana y el... que ahora hablaremos de los ríos. Tomelloso, Alcázar de San Juan. Valdepeñas, zona, yo diría, la más afamada de producción vinícola de España. Yo creo que sí. Porque luego hay otros centros muy importantes, pero ya no están centrados en una ciudad. Están centrados en una comarca, como puede ser La Rioja, como puede ser los Campos de Jerez, como puede ser, pues, otros de España, Requena, etc. Luego tenemos Puerto Llano. Aquí, mira dónde está la capital
y aquí Puerto Llano, que veremos que incluso llegó a tener más habitantes en los años 60 o anteriores, 50 y algo, que la mismísima capital, que Ciudad Real, por su expansión industrial, primero minera, y de resultas de la minera ha concentrado, ya veremos, la producción petrolífera, de aceites y de todo, no solo ya a base de la destilación de sus hullas, porque era una zona carbonífera, sino, y además estas ya desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, el último tercio del XIX, sino por la llegada de los oleoductos que después de la Guerra Civil impulsaron los Estados Unidos para mantener conectadas sus bases en España, y que luego esa infraestructura la utilizó el Estado español pues para hacer más ramificaciones, como ya veremos luego. O sea que esta es Puerto Llano. Vamos a ponerla con algo más especial. Ciudad Real, capital, que, curioso, no va conectada o unida a ningún río, ni al río Guadiana, que venía por aquí, y pega aquí como un bucle. Ciudad Real tiene un origen en pozos, en un famoso pozo medieval, Pozo Seco. Ya ves tú, el pobre. En vez de llamarle pozo caudaloso, no, encima le llaman Pozo Seco, que hoy es emblemático en la historia de Ciudad Real. En el Valle de Alcudia, Almadén. Ya sabes, esas famosas minas que están por debajo del pueblo, inmensas galerías hasta 800 metros, es una barbaridad. He tenido el gusto de poderlas visitar y de visitarlas, aunque claro, solo te enseñan la parte superior, las galerías de las 2 plantas de arriba, porque todas las demás están inundadas. No inundadas a posta, es que se inundan ellas solas. Oigan, ¿todos cómo trabajaban? Pues una de las mayores dificultades para sacar mineral a esas profundidades es sacar todo el agua que va brotando del subsuelo. Para lo cual tenían pues bombas de achique, semejantes a la de los barcos, recogida con unos artilugios como capazos de cuero, que se llenaban de agua y se sacaban ya a superficies, a alturas, donde luego ya discurrían por propio peso hacia los cauces exteriores. Almadén ya está cerrada. El mercurio ha traído las iras del mundo ecológico al que hay que propiciar y al que hay que tender. ¿Por qué? Porque siendo un mineral, un metal líquido, el único que hay en la naturaleza líquido, de alta densidad, cuando se mete en nuestro cuerpo algún átomo suyo, nuestra evolución no nos fabricó, al no tener contacto con él, no nos fabricó una forma de catabolizarlo, es decir, de expulsarlo del cuerpo. El cuerpo ha desarrollado sistemas y programas de metabolización y expulsión de otros minerales, y a veces utilizándolos antes de expulsarlos. O sea, yo te puedo hablar pues del sodio, del calcio y de todos estos, los oligoelementos que se llaman. Pero el mercurio estaba muy lejos de donde la evolución humana y de la vida estaba transcurriendo, y entonces no ha hecho sistemas de metabolizarlo ni catabolizarlo, es decir, expulsarlo. Por eso que se queda dentro, y al quedarse dentro y no poderlo expulsar, pues genera reacciones adversas del cuerpo del tipo de carcinomas, de cáncer. Por eso es muy repudiado. Hay todavía campos en los que es insustituible.
Entonces, las autoridades han hecho mucho hincapié en que se utilice el que ya existe en tierra. En Europa, por ejemplo, pues han prohibido extraerlo. Y nos dicen, si usted necesita mercurio, cómprelo del exterior. Una medida que éticamente no se entiende muy bien, que podamos comprarlo del exterior y no extraerlo. Pero bueno, el más agraviado aquí pues ha sido Almadén, de donde se estima que casi el 40% del mercurio existente en el mundo ha sido sacado de aquí, de las minas de Almadén. Durísimas para los presos que trabajaban allí. Por cierto, llevada casi siempre por manos extranjeras, no españolas, desde Carlos V. Fue una concesión que se hizo a un capital alemán, creo, y las llevaron siempre ellos. Bueno, en fin, eso por decirte algo de Almadén. Al lado de Ciudad Real está la población de Daimiel, con las famosas tablas de Daimiel, que son unos humedales, unas lagunas, en las que es muy, como diría yo, hoy sí, alternante realmente el agua, la aparición del agua. Hay momentos en que se secan totalmente, se le pone el grito en el cielo, ¿por qué se secan estos humedales? Estamos chupando mucho de los acuíferos interiores, en fin, una controversia de tipo ecologista para mantener estos humedales que, por estar así en medio de la península, suelen ser parada obligada de aves migratorias. Y no les podemos quitar esa estación de apearse y poder continuar su viaje hacia otros puntos. Daimiel. Hemos ya dicho Tomelloso, Valdepeñas, Puerto Llano, Daimiel, Ciudad Real, Almadén. Yo creo que básicamente están... Ah, por cierto, no quiero olvidarme de una cosa curiosa de la provincia de Ciudad Real, donde hay un enclave. Es decir, aquí, ya entre las provincias de Toledo y Badajoz, hay un enclave. Es decir, un trocito que está totalmente desconectado de Ciudad Real, pero que pertenece a la administración de Ciudad Real. Es el pueblo de Anchuras, un municipio. Anchuras, un enclave. Hay otros enclaves famosos, por ejemplo el Rincón de Ademuz, de Valencia, el Condado de Treviño, el Condado de Treviño de Burgos, que está en Álava, metido en la vascongada Álava. Pero en fin, este es curioso también de saber. El del pueblo de Anchuras. Vamos a ver, ya metiéndonos en otros, por ejemplo, en la demografía. La provincia tiene 500.000 de habitantes. Poco, mucho, bueno, dado que tiene una superficie enorme, su densidad pues viene a ser muy poca. Distribuidos en unos 100 municipios, que tampoco son muchos, porque aquí, en La Mancha, los municipios ya sabes que es población muy separada. Es decir, las ciudades, los pueblos tienden a tener más habitantes, por supuesto, que los de la meseta norte, pero están a la vez muy separados, unos 100 municipios. Es una de las comarcas de España de mayor oscilación térmica, es decir, donde se dan más distancia entre la temperatura inferior y la temperatura superior. Esto fomenta o es favorable a dos cultivos en especial, al vino, que es una de sus principales producciones, y otro
y otra a una producción muy típica de La Mancha, que es la del azafrán, que también es un cultivo que exige mucho frío y mucho calor. Ciudad Real, la capital, tiene unos 74.000 habitantes, pero con el pueblo aledaño que está en las proximidades, que es Miguel Turra, le añade otros 15.000 habitantes, de forma que entre los 15.000, los 75.000 de esto y otros 10.000 de los pueblos de alrededor, pues podemos hacer una metropolitana aproximadamente de los 100.000 habitantes. El origen fue en sus aguas subterráneas, pero hoy, lógicamente, una metropolitana de esta magnitud necesita aguas embalsadas y se las embalsan al Guadiana, aquí en el embalse del Vicario, para poder regar y beber toda la población. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque, aunque ya seguramente te lo hice, voy a recordarte los ríos. El Guadiana, que nacía aquí en las lagunas de Hervidera, realmente decíamos que de ahí nacer, hoy nadie dice que sea el nacimiento, ni tampoco que en otro afloramiento humedal en Villarrubio, que se denomina Los Ojos del Guadiana, tampoco se estime como esto. Lo cierto es que hasta que no llega el río Azuer, el río Azuer, que viene por aquí, es el que da suficiente caudal ya para que sea visto, porque el que dan el Záncara, que viene de Cuenca, y el Cigüela, que viene de Cuenca, que antes se decía, bueno, podemos considerar ya que en la confluencia del Cigüela, del Záncara y del Alto Guadiana, que no sé por qué le he puesto aquí. Ya, perdón. No, está bien. Del Alto Guadiana, o sea que tendríamos que borrar esto. Del río Azuer, entonces a partir de aquí podemos decir, sí, ya hay agua constante. Este sería el Guadiana, que viene por aquí, y fíjate, parece que todo el recorrido, el más normal, se lo lleva este otro río, que es el río Jabalón, uno de los afluentes de la izquierda del Guadiana, el Jabalón, y recuerda que también aquí en Badajoz estaba el Zújar, Jabalón y el Zújar, mientras que por la derecha, te lo digo para que puedas solamente, pues puedes coger el Záncara, el Cigüela, y aquí el río Buyaque. No es de orden como para aparecer en los libros de geografía, pero bueno, ya que estamos. Bullarque. El río Bullarque. Más diremos, en las órdenes religiosas, las órdenes militares, ya te he dicho que fueron el primer núcleo político de toda esta comarca grande, que antes de llamarse Ciudad Real se llamó La Mancha. La Mancha. Villarreal, y digo Villarreal porque se llamó primero así, más adelante fue ya que fue precisamente la fundación esta de Villarreal, la hizo Alfonso X, el sabio, como una fundación propia, de decir, esta villa es del rey, Villa Real. Y aunque vosotros las órdenes militares mandéis, yo también tengo derecho a estar aquí y hago mi ciudad, Villarreal, que luego fue atrayendo la importancia de toda la Mancha, hasta que con el ministro Burgos ha acabado el reinado de Fernando VII en
el 33 o así, hizo toda la configuración de las actuales provincias. Y entre ellas, pues claro, la de Ciudad Real. Puerto Llano, ya hemos dicho que durante algunos años fue más poblada incluso que Ciudad Real. Su importancia con la Revolución Industrial, finales del 19, viene de la extracción de las hullas. Hay un sedimento carbonífero muy importante que también tiene, además de hulla, de donde hacían la destilación fraccionada, salieron, ¿cómo se dice?, pizarras bituminosas, de betún, es decir, con alto grado de petróleo. Y de ahí, químicamente, se extraía o se extrajo el petróleo. Una vez que tenía tradición ya de extracción de petróleo, cuando después de la guerra se hacen los oleoductos, pues se está desde Málaga, y desde Huelva, desde Málaga y desde Huelva, aunque el de Huelva seguramente se hizo después con el plan de desarrollo, con el plan de descentralizar la industria de las grandes ciudades de España en polos de desarrollo inferiores, y vinieron en Cataluña la de Tarragona, en Burgos también, aunque no de la misma importancia, y en Huelva con una petroquímica. Cartagena ya tenía su importancia por mar y potencia base militar española. Entonces hay 3 oleoductos que confluyen en Puerto Llano hoy, aunque algunos es posterior. El último creo que ha sido el de Cartagena. El primero me parece que fue el de Málaga, y el anterior, Gibraltar, que iba a Huelva, y de Huelva iba a Puerto Llano. Y luego de aquí de Puerto Llano, pues sigue el oleoducto a buscar a Madrid, y de Madrid a Zaragoza. Recuerda que las bases militares de Estados Unidos en España eran la de Zaragoza, la de Rota en Madrid, Rota, el pueblo de... No, ¿qué digo Rota? No, en Madrid no es Rota. Rota está en Cádiz. Rota está en Cádiz, que son la base de submarinos americanos, etc. Aquí está, hombre, la de... ahora no me sale, ya me saldrá. Seguro que tú ya la sabes. La capital, que es, el aeropuerto militar americano, que hoy es compartido, a la Torrejón de Ardoz. Torrejón de Ardoz. O sea que el primer oleoducto importante era de Zaragoza, Torrejón de Ardoz, Puerto Llano, Málaga, y Cádiz, Rota. Y Cádiz, Rota. Era como una Y, clic, clac, y un brazo que subía hasta Torrejón de Ardoz y hasta Zaragoza. Y hoy los oleoductos se han hecho más extensivos por España, hay varios, y en concreto con los que tiene conexión Puerto Llano, pues hemos dicho que es el de Cartagena, y otro que va hasta Mérida. Cartagena, Huelva, Córdoba, Puerto Llano, Madrid, Zaragoza, Almadén, Mérida, Puerto Llano, Almadén, Mérida. Esos son los más importantes. Hoy Puerto Llano pues es una ciudad donde una de las principales empresas, que empezó llamándose después de la guerra la Calvo Sotelo, dentro del conjunto de industrias que hizo la dictadura para base de toda nuestra economía
industrial perteneciente al INI, Instituto Nacional de Industria, fue la Calvo Sotelo. Y hasta hace poco los bidones que llegaban a toda España de grasa mineral, de aceite mineral para los coches, para lubricantes, para la industria, etcétera, tenían una C y una S, que alguno diría, oye, ¿por qué todos los bidones traen CS? Pues porque eran de la refinería Calvo Sotelo. Todavía tienen unas grandísimas instalaciones allí, de refinado del petróleo que llega, porque llega el petróleo crudo desde Málaga, descargado por los buques enormes petroleros, y ese petróleo se llega crudo a Puerto Llano, donde se refina. Y también, bueno, esto ya en la costa, en el mismo Huelva, se refinan también. Entonces, esos oleoductos son unas tuberías tanto de crudo como de refinados. O sea, gasolina, queroseno, diésel, etc. Para distribución, suministro y también para previsiones estratégicas bélicas, de suministro para la aviación. Podemos decir luego también de Tomelloso, con sus 36.000 habitantes, cerca de Villarrobledo, pero ese ya estará en Albacete. Alcázar de San Juan, nudo de comunicaciones importantísimo, tanto en carretera como en líneas férreas, ahí con unos 30.000 habitantes. Otros 30.000 también tiene Valdepeñas, con la producción vinícola de las mayores de España. Y Daimiel, aquí, entre Valdepeñas y Ciudad Real, Daimiel ya con unos 18.000 habitantes. ¿De qué viven los ciudadraleños? Pues los ciudadraleños viven principalmente del turismo. Del turismo. Pensemos que es un punto muy interesante para la conurbación de 6 millones de casi de habitantes, que al desparramarse por el sur, pues encuentran en Ciudad Real zonas muy interesantes para su distracción. La caza mayor, es decir, caza de, supongo que de corzo, de rebeco, etc. Y la caza menor, perdiz, codorniz, conejo, etc. La caza. La pesca, prácticamente esquilmados. Luego, hay otros, como el guadiana aquí, el bullarque, etc. Y el jabalón, supongo que también, que tienen suficientes alicientes de pesca para los aficionados. En la agricultura, es la agricultura el trío mediterráneo. Vid, olivo y cereales. El trío, podríamos llamarlo, de la agricultura. Y en la ganadería, no muy importante, y la industria, aunque el foco de Puerto Llano sigue siendo importante, en números totales no tiene importancia digna de ser considerada para decir que Ciudad Real tenga industria con mayúscula. Podemos decir también que aquí, en Ciudad Real, en las proximidades, ha sido hecho un aeropuerto. Una de esas pocas ocasiones en que España ha querido ir por delante, porque en España, no sé si en otros países también, en comunicaciones y necesidades de infraestructuras siempre hemos ido por detrás. Es decir, cuando ya ha sido asfixiante las colas y las aglomeraciones, tal, entonces es cuando decimos, proyecto, tal autovía, tal autopista, tal vía férrea, etc. Pero ya cuando han pasado muchos años de ahogo de esto, no hay quien lo soporte, y entonces luego llega esto, que normalmente llega tarde y a los pocos años ya es insuficiente. Bueno, pues una de las pocas veces en que España, en cuestión de aviación, ha querido dar un paso adelante
previendo un futuro en que la aviación tomase más auge, pues se han hecho aeropuertos, en concreto 3. El de Lérida, que sería como un desemboce del de Barcelona, pero claro, ya contaba con otro que desembozaba en Cataluña, que era el de Gerona, y que sigue teniendo tráfico. Pero el de Lérida no ha agarrado, es decir, es un aeropuerto totalmente infrautilizado que, por el gran coste que supone un aeropuerto, ha sido muy criticado sobre todo por los partidos políticos, porque tú lo hiciste, porque yo no estaba de acuerdo, para tirárselo cara unos a otros. Otro fue el de Castellón, y lo sigue siendo, infrautilizado, y lo mismo, con una gran controversia política y social por su construcción. Y otro ha sido el de Ciudad Real, que se previó como el posible descargo de la aglomeración gigante del aeropuerto de Barajas de Madrid. En parte, el fenómeno tan importante y decisivo que ha sido los vuelos de bajo coste, es decir, la ordenación para mí, propiciada por la coordinación que ha hecho posible la electrónica, es decir, la computación, los ordenadores, ha hecho posible que los vuelos, muchos vuelos llamados de bajo coste, resulten por un precio ínfimo, sin que lleve a la quiebra de esas empresas. Entonces, yo creo que los financieros que avalaron e hicieron el aeropuerto, tanto de Lérida, Castellón y Ciudad Real, pensaron en dar acogida a esos vuelos de segunda categoría, por así decirlo. Pero ahí, los aeropuertos grandes, y hablo del Prat y hablo del de Barajas, han sido suficientemente dúctiles como para abrir hueco a esas compañías también. Es decir, que convivan con las compañías grandes de vuelos más caros. Y parece que lo han conseguido. Hoy, compañías que empezaron a operar solo en Gerona por ser más barato, están operando ya totalmente en el Prat. Y lo mismo, otras compañías que parecían que no casaban mucho con el empaque y con la marcha de un aeropuerto como el de Barajas y que no iban a encontrar sitio, han encontrado sitio también junto a las grandes compañías en Barajas. Con lo cual, Ciudad Real se ha quedado a la espera de tiempos mejores. Y yo, personalmente, no lo critico tanto, porque cansado de ver ya que nuestras comunicaciones, nuestras vías, nuestras autovías, nuestras férreas, etcétera, siempre llegan tarde. Siempre después de un periodo de aglomeración y de incomodidades. Por una vez que la iniciativa se ha echado hacia adelante, yo no sería muy severo en juzgar que eso haya sido un gasto inútil. Yo pienso que ese gasto está ahí y que un día, ojalá pronto, llegue a una comunicación extensa de la aviación. Aunque la red, que no podemos despreciar sino alabar, de la alta velocidad española, férrea, es un claro opositor de la aviación en España. Sin ir más lejos, se estableció hace años una línea entre Madrid y Barcelona, lo que llamaban el puente aéreo, es decir, una
secuencia como de autobús, a las tal, a las tal, a las tal, a las tal, llega el autobús, sale el autobús, bueno, pues aquí sería a las tal, o sea, cada hora, por ejemplo, pues hay un avión, Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, puedes coger, si no coges el de las 11, coges el de las 12, tal, o sea, una línea regular, por así decirlo. Bueno, pues esa línea regular, con el establecimiento y la inauguración de la alta velocidad Madrid, Guadalajara, Zaragoza, Lérida, Tarragona, Barcelona, se ha visto en muchos apuros económicos para mantenerse. Porque hay mucha gente ya que prefiere pues coger el tren de alta velocidad antes que el avión. El tiempo, ellos calculan, añadido a otras incomodidades y comodidades tanto de un medio como del otro, hace que el consumidor no siempre se decante por lo más rápido durante el vuelo, porque claro, el vuelo conlleva un tiempo de preparación de ese vuelo, llegar al aeropuerto, que solo estás desplazado de la ciudad, controles, etcétera. Y lo mismo a la llegada, llegas lejos de la ciudad y tienes que aproximarte a la ciudad, cosa que los trenes se meten, incluso el de alta velocidad se mete hasta el corazón de la misma ciudad, en Sants, en Barcelona, y en Atocha, en Madrid. Y te dejan pues en el corazón de la ciudad ya para, pues, con un pasito, ir a hacer las gestiones que tienes que hacer, acabarlas y rápidamente vuelta. Bueno, ¿qué más diríamos de La Mancha? Bueno, no podemos. Hay un pueblo, Almagro, precioso, donde hay muchísima tradición de teatro. Hay varios teatros, puesto que se organizan certámenes todos los años, una espléndida plaza preciosa que tuve ocasión de ver hace poco, un famoso corral de comedias en el interior de una manzana que tiene la tradición de ser de los primeros teatros donde ya se representaban obras de Calderón, de Lope, etcétera, que todavía siguen representando. Comparten su fervor por el teatro con la próxima Mérida en el Teatro Romano. Almagro. A ver si me olvido de algo más. Bueno, yo pienso que, por supuesto, no te conformes con siempre te lo digo. Coge Google, coge cualquier otro buscador y aumenta estas poquitas notas que te he dado sobre Ciudad Real, la capital de La Mancha. La Mancha, que ya no solo por su localización en el centro, en el corazón de España, está muy metida en el espíritu de lo español, puesto que allí nos nacieron a esos dos personajes entrañables de nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de pensar y de nuestra locura, que fueron pues Don Quijote y Sancho Panza. Animaros a verlo, a ir por allí, a correr sus tierras, a saborear sus platos típicos. En fin, hasta luego, chicos.